Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, dispuesta a este nuevo paseo por Memoria Sur. Vamos a hacer ese paseo que estabas diciendo por la Plaza de la Merced y vamos a pasar antes por la playa de San Andrés, que va a ser un paseo un poco funesto, pero que seguro que merece la pena. Sí, bueno, el paseo de hoy es absolutamente fascinante, imprescindible para entender la historia de Málaga y además viene con nombre propio, el del general liberal José María de Torrijos y Uriarte. Y bueno, yo creo que va a sorprender mucho la historia. Como decía, desde la Plaza de la Merced vamos a recorrer otros lugares emblemáticos como las playas de San Andrés. Incluso yo creo que nos vamos a adentrar en el cementerio inglés. Ahora después explicaremos por qué. Pero bueno, como te decía, vamos a contar la historia de José María de Torrijos. Y bueno, yo creo que en este podcast va a ser muy interesante porque además contamos con una de las voces que mejor conocen y que más han trabajado por la figura de Torrijos en Málaga, que es Esteban Alcántara. Él es historiador y es presidente de la Asociación Torrijos 1831. Y bueno, yo creo que le podemos dar paso inmediatamente para que nos fije ese perfil biográfico de este personaje tan fascinante que vamos a conocer hoy, Curro. Torrijos nació en Madrid en el año 1791. Era hijo de una familia al servicio de la corte de Carlos IV. Una persona que estaba destinada a ser un prócer dentro de lo que era el antiguo estado estamental y, sin embargo, por circunstancia de la vida, después de la Guerra de la Independencia, decidió pasar al campo constitucional, lo que le originó ya un enfrentamiento constante con Fernando VII a partir del año 1817 hasta acabar en esa expedición tan conocida por los malagueños como es el intento de pronunciamiento de diciembre del año 1831. Fue una persona muy condecorada en la Guerra de la Independencia, también muy significativa en el bando liberal y que, diríamos, lo entregó todo porque nuestro país pues tuviera un sistema regido por una constitución, o sea, una corona bajo una constitución democrática. Yo creo que todo el mundo sabe que en la Plaza de la Merced hay 48 cuerpos enterrados, creo que eso todo malagueño lo sabe, y que realmente fueron 48 más 1, fueron 49. El que falta es Robert Boyd y que más adelante veremos dónde está y por qué está allí, por qué está enterrado allí. Sí, justo. La Plaza de la Merced, que es un lugar emblemático para todos los malagueños. Ese monolito que preside la parte central de la Plaza de la Merced en realidad es un enterramiento. Tú hacías referencia a que la gente lo conoce, pero yo creo que las nuevas generaciones quizás cuando han pasado por la Plaza de la Merced no son conscientes en todo lo que representa el estar pasando por una zona de enterramiento de estos hombres, ¿no? Como decías, fueron 49 Torrijos y 48 hombres, pero en esa parte concreta de la Plaza de la Merced, en una cripta que hay excavada justo debajo del monolito, reposa Torrijos y 47 hombres, porque el número 49 está en el cementerio inglés, que luego contaremos por qué se abrió. Además, precisamente el cementerio inglés se abriría en memoria de Robert Boyd, que fue el único expedicionario de ese frente liberal que no pudo ser enterrado con esos hombres. Torrijos llegó a Málaga por Fuengirola, ¿verdad? Y sí. de allí fueron, junto con todos sus hombres, a Laurín de la Torre. Sí, efectivamente, ellos estaban refugiados en Gibraltar. En torno al mes de noviembre de 1831 decidieron dar el salto a Málaga para hacer frente a Fernando VII, a las tropas absolutistas de Fernando VII. Como decíamos, partieron de Gibraltar por mar para intentar llegar a Málaga, pero fueron sorprendidos en Mijas. Desde ahí emprendieron la huida hacia la sierra y posteriormente terminaron en Alhaurín de la Torre, y allí, en un lugar que se llama Torre Alquería, fueron apresados definitivamente y fueron conducidos ya a Málaga, en concreto al convento de los Carmelitas, que estaba en la playa del Bulto. Allí Torrijos esperaba que se solucionara en parte aquel enfrentamiento o que al menos llegaran a algún tipo de acuerdo, pero bueno, lo único que encontraron fue la muerte. Hay una carta que recoges en uno de los artículos que tú has escrito, el inicio de esa carta, y que bueno, lo vamos a dejar en las notas del podcast para que quien quiera pueda consultarlo porque es siempre muy interesante. Y esa carta, que está escrita en la noche del 10 al 11 de diciembre, la última noche con vida de Torrijos, se la escribe Torrijos a su mujer, a Luisa, a Luisa. Y empieza así: queridísima mía, voy a morir.
pero voy a morir como mueren los valientes. Que es que solo con ese inicio ya se te bueno, ponen los pelos de punta. Imaginad lo que tuvo que ser aquella noche en el refectorio del convento de los Carmelitas, en la zona del Perchel, cuando Torrijos ya sabía, Torrijos y su hombre ya sabía que iban a ser ajusticiados en la playa del Bulto. Entonces, bueno, fue una noche de despedida, de mucha intensidad, tal y como recogen las crónicas de la época, donde los hombres estuvieron asistidos también por el padre Vicaría, que fue un personaje fundamental en la historia que contamos, y de aquella noche queda el testimonio escrito, fantástico por lo triste, pero por lo que tiene también el documento histórico de aquella carta de Torrijos a su mujer, que una reproducción de esa carta, Curro, está en el Ayuntamiento de Málaga, en la casa principal de todos los malagueños, en el despacho del alcalde. Tiene esa reproducción de la carta y la verdad es que es emocionante poder verla y ver cómo Torrijos se despedía de su mujer. Me lo estabas diciendo antes de empezar, lo de la carta, y me ha llamado mucho la atención que la tuviese. Sí, porque además es muy simbólico la presencia del general liberal en el despacho de alcaldía del propio ayuntamiento, ¿no? Ahí no solo está esa reproducción de la carta, sino que también cualquiera que haya ido por ahí, o incluso en fotografías que en algún momento se han distribuido de esa parte de la alcaldía, el cuadro principal que preside esa zona noble de la Casona precisamente es la reproducción del fusilamiento de Torrijos y su hombre en las playas del Bulto de Antonio Gisbert, que el original está en el Museo del Prado. Interesante. Finalmente, ya el 11 de diciembre de 1831, Torrijos y sus hombres fueron fusilados. Y 11 años más tarde se inaugura la plaza y el monolito, que es el que hoy conocemos en la Plaza de la Merced. Julián Sesmero cuenta además en su libro Los barrios de Málaga que esa plaza pasó a llamarse Plaza del General Torrijos. Uh-huh. Pero ¿qué pasó en esos 11 años? ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, mira, hay que tener en cuenta, estamos hablando del año 1831, que efectivamente es cuando Fernando VII da la orden de ajusticiar a Torrijos y a todo su hombre. Fueron fusilados al amanecer en la playa del Bulto. Estamos hablando de una época absolutamente convulsa en la historia de España. Uh-huh. Tuvieron que pasar 11 años por varios factores. En primer lugar, por la cuestión puramente política, como comentábamos. Todavía estábamos bajo el mandato de Fernando VII, no sería hasta unos años después cuando ya el absolutismo termina, entra el mandato de Isabel II. Lo que pasa es que Isabel II, al ser una niña, cuando tuvo que acceder al trono, se tuvo que asumir la regencia de María Cristina de Borbón. En ese impasse, cuando ya los liberales accedieron al poder, pues se llegó al acuerdo de que era necesario honrar la memoria de Torrijos y sus hombres, que al fin y al cabo habían muerto y habían entregado su vida por la causa liberal, con este monolito. Ahora bien, también se producía otra cosa que hemos comentado en otros podcasts, Curro, y que también era habitual de la Málaga de la época, ¿no? Que es que no había fondos suficientes, no había dinero para hacer el monolito. Aquella obra se proyectó, fue obra del arquitecto Rafael de Mijana, que es muy conocido por otra plaza que también conocemos y queremos del centro de Málaga. Y bueno, pues la proyección del monumento fue así, pero se tuvo que hacer incluso una acuestación popular para que los malagueños participaran en ese coste del monumento. Yo tengo aquí algunas notas de la época que son bastante curiosas porque se hizo por una acuestación popular, se emitieron 16.000 participaciones a 5 reales cada una y se llegaron a recaudar 80.000 reales. Entonces, 60.000 fueron para terminar el monolito y el resto para esos premios con los que se animaban los malagueños a participar. O sea, una acuestación que es básicamente como un sorteo. Sí, como una rifa, como una rifa exactamente. Popular, uh-huh. Justo. Mira, entre los más cotizados estaban 500 duros del primer premio, pero también, se rifaban un caballo, una escopeta, una mantilla o incluso un juego de café de porcelana china. Pues yo creo que eso da una idea muy simbólica de lo que representaba cualquier obra en la época en Málaga, ¿no? Que era necesario la participación de la ciudadanía porque si no, muchas de esas cosas no se hubieran podido llevar a cabo.
Es curioso, o sea, pensar que la Plaza de la Merced, como la conocemos hoy, en su origen está recaudado, su construcción está recaudada por una rifa, que suena surrealista, pero es completamente cierto. Es muy efectivamente, y se tardó 11 años, como comentábamos, por esa cuestión puramente política, convulsa de la época, pero también por una cuestión exclusivamente económica. Si nos detenemos en ese monolito, en su diseño, en sus bocetos iniciales, obviamente hay que hablar de Rafael de Mijana, como dices, que además fue un hombre que estuvo a las órdenes, ¿verdad?, de Torrijos. Llegó a luchar con Torrijos y entonces para él era un proyecto en el que no solo volcó toda su profesionalidad como arquitecto y como diseñador, sino que tenía para él un carácter personal y simbólico muy importante. La verdad es que el monolito es muy bonito, es muy, muy elegante, muy señorial. Pero es cierto que tuvo varios bocetos. En un principio hubo un encabezado, ¿verdad?, que estaba coronado por la figura de una mujer, hasta llegar al que finalmente existe todavía de hoy, que es una corona de laurel. Sí. ¿Qué sabemos de ese monolito? ¿Qué me puedes contar? Efectivamente es un obelisco, un obelisco que se erige en medio de la Plaza de la Merced y que tiene en sus tramos hacia en ascensión, tiene las 49 coronas de laurel que recuerdan a cada uno de los 49 hombres que dieron su vida aquella noche en la playa del Bulto. Y como curiosidad decirte, Curro, que cada una de esas coronas de laurel fueron forjadas en la ferrería de otro personaje que ya hemos comentado aquí en este podcast, fascinante igualmente, que fue Manuel Agustín Heredia. Eso es, en el segundo episodio, que quien quiera repasarlo es igual de interesante. Lo que también tiene participación activa en el monolito es la propia playa de San Andrés, ¿verdad? O sea, que tiene una relación con él. Sí, justo. Como elemento simbólico y de recuerdo al lugar donde murieron Torrijos y su hombre, se trasladó parte de la arena de esa playa para que formara parte de la obra del monolito, con lo cual en esa base del monolito hay parte de la playa del Bulto. A mí me llama mucho la atención este tipo de cosas porque vamos a otras ciudades y podemos pensar que el simbolismo que tienen allí los monumentos, pues que no lo que tenemos quizás es Málaga o no es tan importante, pero que sí existe. Sí, absolutamente. Toda y cada una de las cosas están pensadas, tienen su sentido y bueno, yo creo que merece la pena ser conocidas porque al final cuando conoces esta historia ya nunca más paseas por la Plaza de la Merced con los mismos ojos. Además, de verdad. Los cuerpos, hasta que estuvieron finalmente en la cripta de la Plaza de Merced, estuvieron previamente en el cementerio de San Miguel, ¿verdad? Estaban Torrijos, López Pinto y Flores Calderón, exactamente, en nichos, y el resto de los cuerpos estaban en una fosa común, todos menos uno, que era el de Robert Boyd. Justo, ahora lo vamos a contar. Robert Boyd fue el único expedicionario que era de origen inglés. ¿Y qué ocurre? Que en la época no podían compartir suelo sagrado en la muerte, no podían compartir suelo sagrado católicos y anglicanos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que por una cuestión también de honrar la memoria de Robert Boyd, se decidió abrir el cementerio inglés de Málaga, que es otro lugar maravilloso que tenemos muy cerquita, que también recorreremos en podcasts posteriores, pero que efectivamente Robert Boyd fue la primera persona que fue enterrada oficialmente en el cementerio inglés de Málaga y además en una parte del Camposanto que fue la parte original, donde si nuestros oyentes han tenido oportunidad alguna de visitarlo, llama muchísima la atención porque esas primeras tumbas, Curro, del cementerio inglés están hechas con conchas de la playa. Y entonces llama mucho la atención y alguien se puede preguntar por qué ese símbolo, ¿no? Volvemos siempre a los símbolos. Y era porque antiguamente, como efectivamente los anglicanos no podían compartir suelo sagrado con los católicos, se les enterraba en la playa. Pues no se les enterraba así, se les enterraba de pie en la arena. Bueno, imaginar qué poca dignidad para enterrar los cuerpos, porque no podían ser enterrados en los cementerios. De ahí surge la necesidad con el cónsul británico de abrir un camposanto para que los anglicanos también pudieran descansar de una manera digna. Y por eso ese guiño en las primeras tumbas de las conchas de la playa donde anteriormente eran enterrados. Mira que nos documentamos antes de empezar, pero sigue sorprendiéndome tú a mí con este tipo de cosas que no lo sabía. Me parece muy, muy guay. El cuerpo de Torrijos sí salió entre 1831 y 1842 un par de veces del cementerio de San Miguel, porque con todas esas revueltas de los carlistas había una inestabilidad. Y ese cuerpo salió del cementerio y sí se supone que se sabe dónde se fue, pero eso nos lo va a contar Esteban Alcántara. No nos tenemos que olvidar que España en el siglo XIX estuvo sumergido en las tres guerras carlistas, ¿no? Y en la primera de ellas, el general Gómez, muchas veces los andaluces o los malagueños podemos creer que las guerras carlistas no nos tocaron.
Es decir, que estamos muy lejos de Navarra y del País Vasco. No, el general Gómez llegó hasta la provincia de Málaga con su ejército carlista, y entonces los liberales de Málaga, temiendo precisamente que Torrijos, que se profanaran, que llegaran los carlistas aquí, se profanaran las tumbas de liberales significativos, como era el caso de Torrijos, pues Mijana y también Newman, que era el apoderado de Luisa Sáenz de Viniegra, entonces viuda de Torrijos, decidieron sacarlos un par de veces del cementerio San Miguel. Nunca supimos o no sabemos el lugar exacto donde estuvo ese féretro en esos días, pero sí, más o menos fue esa zona del Peñón del Cuervo. Bueno, Curro, y yo creo que ya es el momento de bajar a la cripta, ese lugar fascinante y además muy desconocido, porque hay que tener en cuenta que desde 1842, que fue cuando finalmente se pudo inaugurar el obelisco y la cripta, hasta hoy en día solo se ha abierto 3 veces. Una se abrió en la Segunda República, otra aproximadamente en la Transición y una tercera el 27 de septiembre de 2005. Había una preocupación, Curro, lógicamente estamos hablando de una zona que tenía muchísimas humedades y había mucha preocupación por parte de los técnicos que estuvieron en la apertura y en la supervisión de cómo se encontraban los restos, porque en las inundaciones que hubo en Málaga a finales de los años 80, pues sí se tenía la intuición de que aquellas inundaciones tuvieron que afectar de algún otro modo a esa zona de enterramiento, donde además las cajas que contenían los huesos de el general Torrijos, Flores Calderón y López Pinto y el resto de los hombres eran de madera. Lógicamente todo el mundo se puede imaginar el efecto que tiene el agua en los cofres de madera. Efectivamente, aquella expedición se hizo, aquella solemne exhumación de los cuerpos, ese 27 de septiembre de 2005, y Esteban Alcántara también recoge muy bien cómo se encontraron ese lugar sagrado, ¿no? Bueno, nos encontramos cosas significativas. Por ejemplo, había una cosa que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención, y era que la caja de Torrijos había reventado en algunas partes, igualmente por la humedad, por las acciones de la humedad, se había abierto por debajo y algunos huesos de Torrijos estaban cayendo sobre el féretro de López Pinto, su compañero, teniente coronel de artillería y amigo leal de Torrijos. Y curiosamente también estaba abierta la de López Pinto, con lo cual algunos huesos de Torrijos se estaban mezclando con lo de López Pinto. Para mí eso fue muy emocionante. Claro, luego hubo que actuar con muchísima pericia. Allí estaban los servicios operativos del Ayuntamiento de Málaga, el director de Parcemasa, porque también le incumbían aquellos restos, y hubo que operar con muchísimo acierto para que no se mezclaran los restos, sobre todo de Torrijos y López Pinto. Lamentablemente las cajas del resto de los liberales ya habían sido sacadas en otras aperturas anteriores y allí ya estaban amontonados el resto de los huesos, cosa que no había sido así en un principio, porque cuando se hizo el traslado del cementerio San Miguel en el año 1842 habían ido en grandes catafaltos que estos huesos separados concretamente, ¿no? Pero bueno, así no lo encontramos, pero ya esos restos que estaban, diríamos, ya en los suelos, pues ya pasaron también a las cajas de acero inoxidable. Ya como curiosidad, Ana, nos ha contado también Esteban que a Torrijos, solamente a su mandíbula le faltaba un diente, que decía que para un hombre de 40 años de esa época y militar es bastante reseñable. Sí, además con la vida que llevó se llamaba mucho la atención que su dentadura estuviera en tan buen estado, ¿no? También encontraron otras cosas curiosas, como parte de la botonadura de la casaca que llevaba Torrijos la noche que fue ajusticiado y que fue, debidamente recogida, archivada, y que ahora se exhibe uno de esos botones de madera en la zona de la Alcazaba, ¿no? La custodia la arqueóloga municipal, que es Fanny de Carranza, y que también tuvo un papel primordial, ya lo ha contado Esteban Alcántara, en esa exhumación de los cuerpos aquel día de septiembre de 2005. Decías que los cuerpos estaban en cajas de madera, por supuesto fueron reemplazados, ahora están en cajas de acero, que sean mucho más, que se adapte mejor con el paso del tiempo y con las condiciones climatológicas. Y también es interesante, si alguien quiere verlo, cómo es esa cripta por dentro, porque tú publicaste un tuit hace 4 años, que vamos a dejar en las referencias, en las notas del podcast, por quien quiera verlo,
con una imagen de cómo es esa cripta. Sí, o sea, sí, la verdad es que es bastante sobrecogedora. Aquella imagen tuvimos acceso cuando publicamos una de las primeras veces la historia de Torrijos y bueno, ahí está para compartirla porque yo creo que es impresionante, ¿no? Esa cripta de forma con ese techo bajo y después las 3 cajas desnudas de acero inoxidable, protegidas del paso del tiempo y ya así de todas las humedades, pues yo creo que invita al recogimiento y a esa reflexión de lo que representó Torrijos en la historia no solo de Málaga, sino en la historia de España. Vamos a hacer un pequeño guiño porque finalizabas ese artículo que, como decimos, dejamos en las referencias, con que hay una relación que une a Torrijos y a Picasso. O sea, que si quieres contarla porque es curioso. Sí, bueno, al final la historia de Málaga, Curro, es circular, ¿no? Al final casi todos los personajes pueden tener nexos de unión unos con otros. Y bueno, la gente se preguntará ¿qué relación tenía Torrijos con Picasso? Bueno, pues la relación se escenifica en la propia Plaza de la Merced. Todo el mundo sabe, eso sí que porque uno de nuestros genios más universales, que Picasso nació en la Plaza de la Merced. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando ya estaba el monolito construido, bueno, ya vivía la familia de Picasso ahí y llegó el momento de que la madre de Picasso se pusiera de parto de una de sus hermanas. Entonces, justo en esos días en Málaga se produjo un terremoto pues, de consecuencias bastante devastadoras para la ciudad. De hecho, si la gente va a ver el monolito y se fija en uno de los últimos tramos, verá que uno de esos tramos efectivamente está movido por el efecto que tuvo el terremoto y que después las autoridades de la época decidieron no corregirlo para que quedara ese recuerdo del terremoto. ¿Y por qué tiene la relación Picasso? Pues porque en aquella noche del terremoto ya la madre de Picasso, casi fuera de cuentas de su hermana, salió a refugiarse en casa de uno de los vecinos ilustres de la plaza, otro de los grandes vecinos de los que también hablaremos, de Muñoz de Graín del pintor, y bueno, incluso a la hermana de Picasso, cuando nació, se le conocía como la Terremotico, en recuerdo de aquel seísmo que sorprendió a todos los vecinos de la Plaza de la Merced y de Málaga. Curioso. Está lleno de secretos la historia de Málaga. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que hemos hecho un buen paseo por la historia de Torrijos, por lo que representó su figura. Y bueno, yo creo, como decíamos antes, que una vez conocida esta historia, Curro, ya nunca más paseará en la Plaza de la Merced de la misma manera, ¿no? Desde luego. Invitamos también a la gente a ir al convento de San Andrés actual, que es donde se recoge la sede de la asociación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, además están haciendo un trabajo documental fascinante. Ahí tienen muchísimos documentos. Están trabajando también en la biblioteca de Torrijos, un proyecto que verá la luz próximamente. Y allí, en ese refectorio que fue inaugurado hace 2 o 3 años, y la verdad es que han hecho un trabajo de interpretación y de viaje al pasado absolutamente fascinante. Merece la pena porque se recogen, pues ya te digo, documentación, trajes de la época, te conecta muy bien con el periodo histórico que estamos hablando y sobre todo te conecta muy bien con la historia de aquellos valientes, ¿no? que dieron su vida por la causa liberal. Pues invitamos a todo el mundo a que vaya a verlo porque es interesante. Quiero darle las gracias otra vez a Esteban Alcántara por haberse prestado. La verdad es que es un lujo poder tener voces como la de Esteban, no solo que compartan, que sean generosos y que compartan con nosotros ese testimonio, sino que además sigan trabajando de manera incansable por rescatar la figura de Torrijos. Desde luego que sí. Pues Ana, nos vamos a ver la semana que viene para una nueva cita. Perfecto, aquí estaremos, Curro. Estupendo, gracias. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.